La reacción de la señora Benavides evidentemente es negar que ella sea parte de una organización criminal y menos aún cabecilla. Pero frente a la Operación Valquiria y las graves acusaciones o graves indicios o elementos de convicción, como los llama la Fiscalía, que han surgido, ella tuvo una reacción muy fuerte. Decidió nada más y nada menos que salir a dar un discurso anunciando que acusaba constitucionalmente a la presidenta de la República, en lo que algunos han interpretado como una idea de ella de que el ataque venía desde el Ejecutivo. Pero la situación de la señora Benavides es mucho más complicada que su enfrentamiento con la presidenta Boluarte. En el siguiente reportaje, toda su situación, cómo reaccionó al verse acorralada y también la respuesta de la presidenta. Alcides Hoyos lo ha hecho. Buenas tardes a toda la ciudadanía. La fiscal de la Nación grabó este video horas después de su polémica reunión de madrugada en el piso 9 del Ministerio Público con fiscales y colaboradores cercanos a su gestión. De quienes se oponen a la labor. El punto neurálgico de la transmisión sería el anuncio del envío al Congreso de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas del inicio de su gobierno. Asimismo informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santiesteban, Yaxavilca y otros. Pero a diferencia de otros mensajes, algunos incluso de menor relevancia, al lado de Patricia Benavides no aparece ningún otro miembro de la Junta de Fiscales Supremos. La acompañan, aunque no en gran cantidad, fiscales del rango inmediato inferior. En el flanco derecho de Patricia Benavides, con saco blanco y cinta roja, aparece Karina Quineche Flores, quien desde el 13 de junio del presente año ejerce como fiscal titular a cargo de investigar casos de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. A la izquierda de la fiscal de la Nación se ubica Marena Mendoza Sánchez, también presente en la reunión del lunes en la madrugada y responsable de la Fiscalía que investiga casos complejos relacionados con derechos humanos. Marena Mendoza, además, fue designada por Benavides al frente del equipo especial Lavajato en reemplazo del suspendido Rafael Vela. El resto de fiscales que está en primera fila junto a la fiscal de la Nación y a las fiscales superiores lucen medallas con cintas blancas, las cuales identifican a los fiscales provinciales o a los fiscales adjuntos superiores. Los fiscales que acompañan a Patricia Benavides filas atrás son adjuntos de los provinciales, a quienes se les identifica por su medalla de cinta blanca, pero puesta como solapa en el pecho. Pese al calibre de la denuncia que anunciaba la fiscal de la Nación, la puesta en escena era una muestra de las horas difíciles de Patricia Benavides por las investigaciones por corrupción que le alcanzan a ella y a su círculo más cercano. Incluso los otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos le pidieron que renuncie al cargo. Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Fuera del hervidero en que se convirtió la Fiscalía de la Nación, la presidenta Dina Boluarte hizo eco de la denuncia en su contra. Causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción. Tratando de seguir con sus actividades de primera mandataria, pero sin perder de vista el caso que podría sentenciarla nada menos que por homicidio calificado, Dina Boluarte mantuvo en la mira a la fiscal que la acusa. Miren, yo creo que la fiscal de la Nación deba de responder a toda esta investigación que nos ha sorprendido hace unos días, muy de temprano en la mañana, y creo que ha perdido objetividad para que ella pueda continuar en el cargo. Dina Boluarte, su jefe de gabinete, Alberto Otárola, y 3 exministros del Interior son sindicados en la denuncia constitucional enviada por Patricia Benavides al Parlamento como responsables por omisión de la muerte de 5 personas durante las protestas
de hace casi un año en Puno, Ayacucho y Lima. Lo mataron, un muerto está tirado. Los militares no hacen nada para recogerlo. La defensa de la presidenta asegura que apenas unos días atrás, el viernes 24 de noviembre, se les había notificado que esta desacumulación de 5 investigaciones por homicidio irían acompañadas de nuevas diligencias. La denuncia constitucional les cayó como un baldazo frío. Entre el viernes y el lunes, ¿qué pasó jurídicamente? Nada que justifique esta denuncia constitucional. Pero sí que pasó, lunes de madrugada, la guerra interna que está sufriendo. Entonces, yo he manejado públicamente una tesis, ¿no? O cree de alguna manera que el Ejecutivo forma parte de su enemigo, o dos, ha creído establecer una distracción a través de este tipo de fuegos artificiales con una denuncia que no tiene ningún tipo de sentido. La reunión de madrugada que tuvo Patricia Benavides y los documentos que se redactaron en ese lapso, poco antes de hacerse pública su sindicación como líder de una presunta organización criminal, motivaron un proceso disciplinario inmediato a cargo de la Junta Nacional de Justicia. El resultado de esta causa administrativa podría ser su remoción del cargo, pero por lo pronto, mientras la fiscal de la Nación ha solicitado una acción de amparo para frenar todo, la Junta espera sus descargos, aunque todo indica que se dictará una suspensión preventiva en su contra. ¿Y cuáles son las debilidades en la persona de la doctora Benavides Vargas? Muy autocrítica conmigo misma. Hace un año y medio, el mismo colegiado que hoy la puede suspender evaluaba sus aptitudes para ocupar el puesto de fiscal suprema. Si me permiten, podría sacarme la mascarilla para poder... Entre los postulados de Patricia Benavides, resaltaba su énfasis por terminar con las pugnas en el seno del Ministerio Público por cuotas de poder. Para evitar ello, nosotros necesitamos que la figura del fiscal de la Nación sea una figura firme, entonces dedicado a la política del Ministerio Público, que tenga ese objetivo y ningún tipo de cuestionamientos. Entonces, a ello se refería. La investigación por organización criminal que involucraba en ese momento a su hermana, la jueza Emma Benavides, valió una pregunta específica por parte de los evaluadores, quienes se interesaron en saber qué papel jugaría Patricia Benavides en ese proceso de llegar a ser fiscal de la Nación. Éticamente jamás interferiría o tendría injerencia en una investigación donde un familiar esté investigado. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Benavides. Sin embargo, esto no fue tan así. Al poco tiempo de llegar al máximo puesto en la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides removió a la fiscal que investigaba a su hermana. Un clarísimo acto de obstrucción a la justicia que hizo al cambiar a Bexabe Revilla, fiscal suprema que investigaba a Emma Benavides Vargas como presunta integrante de una organización criminal que liberaba narcotraficantes, hermana de la fiscal de la Nación, y colocar a un fiscal supremo provisional, Uriel Terán, que 6 meses después de su nombramiento pide el sobreseguimiento del archivo del caso de la hermana ante el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkler. Martín Salas es otro de los fiscales que, además de la mencionada Bexabe Revilla, renunció al Ministerio Público en tiempos de Patricia Benavides. En su caso, los cambios en el equipo de investigación contra los cuellos blancos del puerto colmaron su paciencia. En 5 oportunidades he recurrido a buscar a Patricia Benavides y me recibía el fiscal adjunto supremo provisional, Elmer Ríos Luque. Le insistía que quería conversar con ella, le insistía que quiero hablarle respecto a los movimientos que está haciendo el Ministerio Público que no le están haciendo un bien a la Fiscalía, y las únicas respuestas que recibía era: ya le dije y no me dice nada. Señor de los milagros, aquí venimos con devoción. En total, 5 denuncias contra ella, agrupadas en 4 expedientes, reposan al interior de la Junta Nacional de Justicia, adormecidos por una acción de amparo en favor de la fiscal de la Nación que paraliza todos esos procesos.
Entre ellos, hay investigaciones por presuntos plagios de sus tesis de maestría y doctorado, así como por la polémica condecoración que recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre el que pesa una investigación fiscal por lavado de activos. Como mujer creyente y en honor a mi fe, doy gracias a Dios por esta condecoración. Él guía mis pasos y nos protege del mal. Patricia Benavides llegó a Lima en 2002, alegando problemas de salud que le impedían trabajar en provincia. Una vez en la capital, supo ascender al despacho del fiscal de la Nación, donde ocupó el cargo de adjunta suprema por varios años. Aprovechó la oportunidad para llegar a ser fiscal suprema titular, pero el ascenso vino con aires que para el equipo especial que la investiga son de equivocada grandeza. Eso no quiere decir que la Presidenta de la República no amerite ser investigada y no amerite ser juzgada y sentenciada en su momento, sino el mal actuar de la Fiscal de la Nación de utilizar su cargo para inmiscuirse en una investigación tan emblemática y entorpecer o cortar su plazo de esa manera tan abrupta por intereses propios. El Congreso jugará, una vez más, un rol clave en este jaque de poderes. Por un lado, tiene que calificar, analizar y debatir la denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Por otro lado, está pendiente su decisión de cesar a miembros de la Junta Nacional de Justicia, colegiado que en los próximos días decidirá la suerte de Patricia Benavides. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos. El pueblo se da cuenta de ello. Un inocultable juego de tronos que resulta engorroso de entender, pero que evidencia todo lo que se oculta en lo más alto del poder. Siempre suena mal o sospechoso cuando alguien se refiere al pueblo en general, como la voz que sabe todo y que no se deja confundir. Nada más fácil que tratar de confundir a las personas. Cierto que no todas se dejan confundir y cierto que no todos pueden ser confundidos eternamente. Pero hay muchas cosas que se hacen para confundir a la gente y aquí estamos tratando de aclararlas un poco. La fiscal Benavides dijo en su presentación del lunes que todo esto era una especie de represalia por quienes no querían ser investigados. Llama la atención porque ella misma claramente no quiere ser investigada. Por algo presenta amparos o ampliaciones de amparos para que no la investiguen. Y hay razones para investigarla. Por lo pronto, la de la tesis no aparecida es algo gravísimo, porque es gracias a esas tesis y a esos grados que ella logra el puesto que tiene. Y hay serias acusaciones de que esas tesis y esos grados tienen irregularidades y no existen, no las muestra, no las entrega y además pone un amparo para que no se investigue. No debería investigarse eso, tiene que investigarse. Y no se trata de afirmar, ni pretendemos, ni podemos afirmar que sea culpable de antemano. Lo que decimos es que tiene que investigarse, porque así como lo de la tesis, las otras acusaciones, las que tienen que ver con Valquiria 5, son muy, muy graves. Y yo les quiero plantear un ejercicio, porque en la polarización que hay, la gente tiende a pensar en función de simpatías personales y tiende a pensar, no, yo creía que esta señora fiscal era honesta. Pero trate de imaginarse que no es ella, que no es Patricia Benavides. Imagínese que esta misma situación se hubiera dado, pero con Zoraida Ábalos como nombre. ¿No le parecería que hay que investigar? Si le parece a usted que hay que investigar en el caso de que el nombre sea uno u otro, significa que hay que investigar. Porque no se puede decidir en función de quién es la persona investigada, sino de los hechos que tenemos al frente, de los elementos que tenemos que nos hacen pensar que algo raro está pasando.